Especialmente hay una ausencia muy dolorosa entre nosotros que hemos querido hacer visible. Por eso ahí, en primera fila, hay un hueco con una preciosa rosa roja, porque tenemos un vacío de un compañero que fue un excelente socialista, un excelente ministro y que no se puede encontrar hoy entre los compañeros del gobierno de la ciudad. Con este emocionado aplauso, demostráis que sabéis perfectamente que habla el compañero Ernesto, que fue asesinado por ETA. Siempre está en nuestra memoria, por eso hemos querido enfatizar su ausencia, pero la realidad es que últimamente necesitamos todavía más de él. Precisamente el modelo de sanidad universal, de calidad, gratuita, que diseñó Ernesto en el gobierno de Felipe González es lo que amenaza la derecha con la política que está realizando y es contra lo que luchamos con mis asistentes día a día hoy, en 2002. El propósito de este acto es doble. Rendir homenaje al principal protagonista de aquella historia, a Felipe, y al periodo de gobierno que vendría también después, pero queremos reflexionar sobre cómo estaban las cosas entonces y cómo están ahora. El ejemplo de la actividad pública es uno de ellos. Sobre los retos que tenían los socialistas a comienzos de los años 80 del siglo pasado y los que tenemos ahora en las primeras décadas del siglo XXI. El formato es muy sencillo. Felipe y Alfredo van a dialogar en público ante nosotros como una de esas tantas largas conversaciones que me consta que tienen. Van a hablar de ello, de lo que éramos, de lo que somos y, muy importante, de lo que queremos ser. Por mi parte, en 1972, yo tenía 3 años, acababa de escribirlo, no viví todo lo anterior que muchos de vosotros habéis vivido y ni siquiera mientras escribía era muy consciente de lo que estaba pasando. No voté la Constitución, pero soy fruto de todo lo que vosotros trabajáis en las conquistas de hace 30 años. Toda la España, todo el mundo que he vivido y he conocido, donde me he crecido, donde me he formado, es gracias a esas conquistas de derechos universales, de esa igualdad por la que lucharon todos los que hoy os encontráis aquí. Sí, yo estudié en un colegio público, en un instituto al que elegí, por cierto, muy cerca había un instituto en el que me lanzaban la luz, en el que me tocaba y elegí hacer esta luz que diseñamos para que fuera la educación obligatoria hasta los 16 años. Fui a la universidad pública, disfruté de una beca Erasmus que hoy también está en riesgo y que me ha hecho sentirme más europea en un momento en el que es tan importante Europa para nosotros. En definitiva, ahora que se habla tanto de herencias, yo misma y mi generación formamos parte de esa herencia que vosotros fuisteis capaces de construir. En definitiva, vamos al diálogo. Me han encargado de moderarlo. A mí confieso que no me gusta la palabra moderar, pero sobre todo confieso, ahora que no nos escucha nadie, que creo que sería una empatía por mi parte tratar de moderar una conversación entre Felipe y Alfredo. Por lo tanto, me voy a limitar a seguir temas para que tengamos una conversación relajada y en algún momento pues, me permitiré hacer alguna alusión desde el punto de vista de una persona fruto de esa era, ¿no? de los terceros. A cualquiera de los que vivisteis todos esos cambios, cómo conseguisteis la libertad, cómo votasteis la Constitución, os evocaría ese momento mucho recuerdo. Es verdad que todo ha cambiado mucho, pero también es cierto que el conjunto de problemas que hoy vivimos, los retos en un sentido amplio, siguen siendo prácticamente lo mismo. Creo que hoy nos toca recuperar el valor de la política, ser capaces de cambiar, como en este momento, la situación que vivimos. Por eso hoy es tan importante, en una situación
que vive en nuestro país y también en nuestro partido, ser conscientes de todo lo que fuimos capaces de hacer, sentir orgullo del pasado para tener fortaleza en el presente y para ser capaces de abordar los retos del futuro. Por eso me atrevo a sugeriros a los dos 5 temas que tuvo que abordar Felipe y su gobierno y que siguen de la actualidad. 5 ámbitos que en 1932 centraban las preocupaciones de un recién nombrado presidente del gobierno con una mayoría decidida abrumadora y que creo que hoy siguen estando en el centro de la agenda política. La configuración de la democracia, el desarrollo de la Constitución y la estructura del Estado, la entrada a Europa, ese gran momento, cómo abordarse la crisis económica que también era muy profunda en los años 80 y la construcción del estado de bienestar. Antes de entrar en materia y que además valoréis compartir esos retos que os planteo, me gustaría preguntaros algo un poquito más de corazón, un poquito más de frío, ¿no? Felipe, me gustaría que nos contaras qué sentiste aquel jueves, creo, 2 de diciembre, cuando entraste por primera vez en la Moncloa a estudiar el sentido. Claro. Pues no sé, si es un sentimiento que me sentía abrumado. Esa es la verdad. Me sentí realmente condicionado por la responsabilidad que asumíamos en un momento bastante crítico, el que estamos viviendo también. Ahora, desde el primer momento que me conocen, no sé cuántos, sabrán que mi cabeza hoy, por ese espíritu de no resignarme, está mucho más en las crisis del presente que en las crisis que superamos en el pasado. Pero a lo mejor es bueno pues, recordar, no olvidar, en un país como el nuestro, incluso en un partido como el nuestro que no tiene memoria histórica. Tiene un cierto relato de la historia, pero no tiene mucha memoria histórica como la tienen los ciudadanos. A lo mejor es bueno recordar para saber de dónde partimos. Pero yo lo que tuve es un sentimiento de responsabilidad, fundamentalmente responsabilidad, para decir de una manera, estaba acojonado. Hombre, me acuerdo de muchas cosas. Veo caras aquí que me llevan a seleccionar un recuerdo por lo que a continuación diré. Recuerdo, Felipe, el último meeting de la campaña electoral del 82. Se celebró en la Universidad Complutense, entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Biología. Sería entonces un espacio amplio que hoy es el Parque Otario. Mi facultad estaba al lado, con lo cual decidí no irme a casa y bajar al meeting directamente desde el laboratorio. Sobre las 9 cerré el laboratorio y bajé al meeting, estaba absolutamente lleno. La delegada Cifuentes diría que había 3.000 o 4.000 personas. Pero seguro que había muchísima gente. Además no había luz, lo cual todavía era más peculiar, había mecheros, entonces no teníamos acceso. Recuerdo el meeting de Felipe, recuerdo Felipe con los brazos así, no recordaba adelante, recuerdo aquello. Pero todo eso me da cuenta de que al cabo de unos días me llamó José María Navarro y me dijo, mira, nos ha tocado gobernar y parece razonable que después de tantos años defendiendo determinadas cosas, pues te vengas al ministerio. Y me convenció. Y mira por dónde aquel laboratorio que cerré un día, Javier, lo cerré para mucho. Y si traigo esta historia aquí es porque veo a muchos de los que estáis aquí que estáis exactamente lo mismo que yo, y que el cambio que Felipe consiguió en millones de personas en España, para algunos es un cambio radical, drástico. Nos arrastró, nos sacó de nuestra vida y nos llevó a otra vida, no sé si mejor o peor, en todo caso distinta. Eso es lo que hoy veo cuando, repito, veo tantos compañeros a los que Felipe nos cambió de verdad. Perdóname que pregunte realmente a Felipe una vez, ¿no? ¿Se creía el partido que íbamos a ganar de esta manera en 1972? No, en absoluto.
No hablo del partido en general, ¿no? Como siempre, hay una dinámica distinta de militantes, cuadros del partido, dirigentes. No, en la comisión ejecutiva del partido, en septiembre de 1982, es decir, un mes y pico antes de las elecciones de octubre del 82, había un buen número de compañeros que de ninguna manera creían, es más, consideraban una locura pensar que ganaríamos por mayoría absoluta. Digo literalmente algunas de las frases de los compañeros que decían: es una locura pensar que un partido socialista puede tener más del 35% de los votos, que era más o menos lo que había sacado los Suárez en las anteriores. Por tanto, lo consideraba una... Algunos se pronunciaron, se discutía mucho en la ejecutiva, por lo menos en aquella época. Algunos lo pensaron y otros que expresaron tampoco lo creían. Bueno, yo estaba trabajando desde mayo. ¿Por qué desde mayo? Porque había visto lo que había pasado en Andalucía. Estaba trabajando desde mayo sobre qué responsabilidad se nos podía venir encima, pero tampoco de ahí que nos sorprendió que Carlos Otero disolviera en agosto. Pero en el momento en que disolvió en agosto y pusimos en marcha la pre-campaña y la campaña, yo trabajaba sobre la hipótesis de ganar con mayoría absoluta. Yo lo digo, ya trabajando sobre esa hipótesis en pre-campaña, uno de los compañeros que lo expresó con mayor claridad a Otero, que yo digo, es imposible, no hay más. Socialistas del 35%. Podíamos tener o no razón después. Y no había polémica sobre el voto que estaba o no que estaba, porque yo dije que había una serie de votos que no habían prestado. Y algunos, gente muy inteligente, como Miguel Roca, recordaba lo del voto que estaba cuando estábamos en el Parlamento. Y el otro día hice un acto con él, como saben, la mayoría de ustedes. Y yo les decía, sí, hay algunos o un montón de votos que son prestados, pero nos lo prestan a nosotros, no a nosotros. Para que sirva de algo, en realidad, cuando me hacen esa pregunta, que era obvio, a mí lo que de verdad me preocupa, me preocupaba y me preocupa, es que el partido históricamente, con 130, 140 años de historia, primero por realismo de la España en que vivíamos, llegamos a tener un diputado hace un siglo, al lado. El primero por ejemplo, y después, por una especie de contaminación de toda esta, el partido no tenía vocación mayoritaria. Y yo sí tenía vocación mayoritaria. Y por tanto, yo no perdía mucho tiempo pensando cuando ofrecíamos un proyecto en con quién nos íbamos a coadyuvar para ganar. Quería ofrecer un proyecto mayoritario. Entonces el partido tenía vocación mayoritaria. Ha mantenido esa vocación mayoritaria, que ha sido en la historia una excepción. En mi opinión, uno de los problemas que tenemos, no tenemos vocación mayoritaria. Que no tiene que ver con el debate en la ejecutiva, cuando algunos compañeros decían, con un cierto conocimiento de la sociedad, más del 35% de votos socialistas no puede haber en la sociedad. Yo diría, ni de voto de nada. Las mayorías son mayorías complejas, en cierto modo contradictorias, pero si uno como dirigente político no cree que puede ofrecer un proyecto que representa a la mayoría, ¿por qué lo va a creer la mayoría? De ahí debo pasar inmediatamente a decir cómo iba a pensar que íbamos a tener los 102
los diputados, de 350, no pensaba. Él pensaba, era la hipótesis primera, que también mantenía la segunda, incluso la tercera, que no ganara. La segunda es que tuvieran una minoría mayoritaria. Pero trabajé sobre la primera, y sobre la primera empecé a pensar en los equipos de gobierno y más que en el programa, en el discurso político, en el sentido profundo del discurso, discurso en el sentido de qué prioridades tendríamos que enfrentar. Muchas gracias, Felipe.